En este video número 2 de la PSU de Matemática, del eje temático números, vamos a ver los números enteros, su introducción. Vamos a ver tanto su definición como sus aplicaciones o uso y qué es lo que incluyen. Partamos entonces por definir los números enteros. ¿Cómo los definimos? Los números enteros son un conjunto numérico, eso es lo primero, lo que significa que los números enteros tienen elementos que son números, valga la redundancia obviamente. Entonces, primero partimos por decir que los designamos por la letra Z, lo que significa que por convención o aceptación general, cada vez que ustedes vean este símbolo, esta Z, en un ensayo, en una prueba, van a estar hablándoles de los números enteros. Y ahora vamos un poco más al detalle y veamos acá de qué está compuesto este conjunto. ¿Qué cosas vemos acá? Vemos que está el 0 acá, vemos que acá tenemos números que son positivos porque no tienen ningún signo delante de ellos, y vemos acá a la izquierda números negativos que tienen signos negativos adelante. Y vemos acá 3 puntos y acá también vemos 3 puntos. Entonces, el centro de este conjunto es el 0. El 0 es un número que no tiene signo, no es ni positivo ni negativo, e indica la nada, ninguna cantidad. Después a la derecha del 0 tenemos números que son positivos. Los números que son positivos, yo les puedo poner el signo o se los puedo no poner, y da lo mismo. De hecho, en la mayoría de las veces, cuando se les muestra un número en una PSU y ese número no tenga signo, es porque el número es positivo, y generalmente va a ser así. Generalmente a los números positivos no se les pone el signo adelante. Entonces, si por ejemplo yo estuviera hablando del 1 positivo, estaríamos hablando de el más 1 o simplemente 1. Y en general, en la mayoría de los casos, se les va a hablar de 1. ¿Qué otra cosa vemos de los números positivos? Vemos que el número, cada uno de ellos indica la cantidad de unidades a la derecha del 0, porque son positivos. A la derecha es positivo. Por lo tanto, el 1 es una unidad a la derecha del 0. El 2 serían 2 unidades a la derecha del 0. El 3, 3 unidades a la derecha del 0 y así sucesivamente. En cambio, los números que están a la izquierda del 0 son números negativos. ¿Y qué es lo que están indicando? Están indicando la cantidad de unidades a la izquierda del centro, que sería el 0. Por lo tanto, si yo quiero ver 3 unidades a la izquierda del 0, lo designo por menos 3. 5 unidades a la izquierda del 0, menos 5. Y en este caso, si hablo, por ejemplo, del 1 negativo o de cualquier número negativo, sí o sí, lo designo con un menos adelante del número. Por ejemplo, menos 1. No tengo otra posibilidad, es la única forma de diferenciar los números negativos de los positivos. ¿Qué otra cosa vemos? Vemos acá 3 puntos a la derecha y vemos 3 puntos a la izquierda, desde que partimos hasta que terminamos. ¿Qué significa en el caso de la derecha? Que es lo que conocemos, ¿cierto? Significa que si yo siguiera contando números hacia la derecha, no terminaría nunca porque son infinitos números, son infinitos elementos. A la izquierda pasa lo mismo, son infinitos elementos. Entonces, si yo me fuera cada vez más unidades hacia la izquierda, tampoco terminaría nunca. Por eso se le ponen 3 puntos. Entonces podríamos decir de cierta forma que los enteros son doblemente infinitos, porque son infinitos tanto hacia la derecha como hacia la izquierda del 0. Entonces, nuevamente, para cerrar esto, si dividiéramos este gran conjunto de los números enteros en 3 conjuntos distintos, tendríamos el 0 por un lado, que no tiene ni signo positivo ni negativo. Tendríamos los números enteros positivos, que yo también los puedo designar con un Z más, una letra Z con un superíndice positivo. Y tendríamos los enteros negativos, que están designados por una Z menos, o una Z con un superíndice menos arriba. Entonces tenemos este conjunto Z negativo, este conjunto Z positivo, ambos infinitos,
Y si a estos dos conjuntos nosotros los unimos, y a esa unión además unimos el número 0, vamos a tener los enteros. Y esto, por simbología de conjuntos, yo lo puedo escribir así. Unión de los enteros negativos al 0, unido con los enteros positivos, me va a dar los enteros. ¿Para qué sirven los números enteros? ¿Cuáles son sus aplicaciones o usos? Bueno, los números enteros, como incluyen a los números naturales y a los números cardinales, nos sirven para las mismas aplicaciones tanto de los números naturales que tenemos acá, como de los números cardinales que tenemos acá, y además aplicaciones propias que vienen por el hecho de incluir a los números negativos. Entonces, ¿cuál aplicación veríamos en el caso de los números negativos? Pensemos en la temperatura, el primer ejemplo. La temperatura, si es negativa, si es que una mañana es muy fría y hacen menos 5 grados Celsius, yo la única forma en que puedo designarla es con un menos 5. Otro caso sería, por ejemplo, si es que yo tengo una cuenta corriente en el banco y me paso de la cantidad de plata que tengo disponible, en ese caso tengo una cantidad negativa como saldo en la cuenta corriente. Por ejemplo, si me pasara 6.000 pesos, tendría menos 6.000 pesos en la cuenta corriente. Y otros ejemplos generales para el caso de los números enteros. Otro ejemplo serían las coordenadas geográficas. Tenemos la latitud, que mide el ancho, y está medida por las líneas que son los paralelos en la Tierra, y tenemos la longitud, que es el largo, que está medida por los meridianos, ¿cierto? En el caso de la latitud, el número 0 perteneciente a los enteros está marcado por el ecuador. Todo lo que esté hacia el norte del ecuador, en el hemisferio norte, todas esas líneas paralelas van a ser números positivos cuando los midamos por grados. Entonces todas las latitudes norte van a ser positivas. Todo lo que esté en el hemisferio sur, por debajo del ecuador, van a ser latitudes negativas. Latitud sur negativa en la cantidad de grados correspondiente. Y en la longitud, todo lo que esté justo en el meridiano de Greenwich, estaríamos hablando de longitud 0. Todo lo que está, todos los meridianos que están hacia el oeste del meridiano de Greenwich, para acá, serían longitudes negativas. Y todo lo que está hacia el este de ese meridiano, estaríamos hablando de longitudes positivas. Por ejemplo, aquí tenemos longitud este más 20, longitud oeste menos 20 grados. Otros ejemplos, altura y profundidad. Se fija la altura en 0 metros en el nivel del mar. Todo lo que esté por sobre el nivel del mar es altura. Si vemos, por ejemplo, la altura del monte Everest, serían 8.848 metros por encima del nivel del mar. Y por lo tanto, como es una altura, es positiva. Acá tenemos un número positivo. En cambio, cuando hablamos de cosas que están por debajo del nivel del mar, estamos hablando de profundidad, y en ese caso, un ejemplo podría ser la fosa de las Marianas, que es la fosa más profunda que existe en la Tierra, y que tiene 10.994 metros de profundidad, y por lo tanto esa cantidad la medimos con un número negativo. Otro ejemplo sería en el caso de la historia, cuando queremos medir fechas. En general, pero no siempre, se pone la fecha del nacimiento de Cristo como la fecha 0, el año 0, y todo lo que sea antes de Cristo tiene un número negativo, y todo lo que venga después de Cristo tiene un número positivo. Por ejemplo, el muro de Berlín cayó el año 1989 después de Cristo, por lo tanto es un número positivo, 1989. En cambio, el año 240 a.C., Erastótenes midió la circunferencia de la Tierra, y en ese caso estaría, como es una cantidad antes de Cristo, estaríamos midiendo un número negativo. Entonces, un resumen del resumen, tenemos los números enteros, que como acá ustedes ven, incluyen a los cardinales e incluyen a los naturales. Por lo tanto, los naturales, que son un subconjunto de los cardinales, son un subconjunto de los enteros.
Y los cardinales también son un subconjunto de los enteros. Es decir, este conjunto está incluido en este conjunto y este conjunto está incluido en este conjunto. Otra conclusión importante que podemos ver es que si nosotros vemos los enteros positivos, son exactamente iguales a los números naturales. Por lo tanto, el símbolo z+, que nos estamos refiriendo a los enteros positivos, estamos hablando también de los números naturales. Son exactamente lo mismo y por eso le ponemos un igual acá. Llegamos a la pregunta PSU número 2. Pregunta PSU. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son falsas? Tenemos acá declaraciones o proposiciones que son 3. Lo que significa que en realidad lo que tenemos acá es una pregunta que tiene 3 preguntas metidas dentro de la misma pregunta. Lo que yo sugiero para responder este tipo de preguntas, en las que nos dicen cuáles de las siguientes proposiciones son falsas o verdaderas, lo primero es anotar a la izquierda o arriba de la pregunta, lo que les sea más fácil a ustedes, lo que nos están preguntando. En este caso nos preguntan por las que son falsas. Entonces yo escribo acá falsas. Además yo le pongo una X, y esto es algo personal que yo hago. ¿Por qué? Porque para mí todo lo que es X, lo que es una cruz, es falso. Y todo lo que es ticket es verdadero. Entonces yo verifico si cada una de estas proposiciones es verdadera o falsa, y una vez que lo decido le pongo una X en caso de que sea falsa o un ticket en caso de que sea verdadera. Y al final, cuando ya tengo todo listo, veo cuáles son falsas según la cantidad de X o cuáles son verdaderas según el ticket. Entonces, analicemos primero la primera proposición. Los números naturales incluyen el 0. ¿Eso es verdadero o es falso? Nosotros sabemos que el conjunto de los números naturales parte en el 1, sigue con el 2, 3, 4, etc. hasta el infinito, ¿cierto? Que tenemos acá. Por lo tanto, no incluyen el número 0. Y sabemos que el conjunto que realmente incluye el número 0 son los números cardinales que tenemos acá, y que además incluye todos los otros números que tienen los números naturales. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Proposición 2. El número 1 es primo. ¿Esto es falso o es verdadero? Cuando vimos números primos, vimos que los números que son primos son aquellos que se pueden escribir solamente como la multiplicación de ese número por 1. En el caso del número 1, es verdad que se puede escribir como el mismo, 1, por 1, porque eso es igual a 1. Pero a pesar de eso, es una excepción y no es un número primo, ¿ya? Entonces, esta proposición es falsa también. Acá le ponemos una X. Y la tercera es que el conjunto de los números primos, unido al conjunto de los números compuestos, nos da el conjunto de los números naturales. ¿Es esto falso o es verdadero? Nosotros sabemos que para tener los números naturales necesitamos el conjunto de los números primos, el conjunto de los números compuestos y el número 1, que no es ni primo ni compuesto. Tenemos acá los números primos, los números que están acá en morado, los unimos, ¿cierto?, con el conjunto de los números compuestos que están acá en café, y eso lo unimos al número 1 y vamos a tener los números naturales. Acá en la proposición nos hablan de los números primos, nos hablan de los números compuestos que están unidos a eso y nos dicen que esa unión de esos dos conjuntos nos da los números naturales. Y eso es falso porque nos faltaría el número 1. Entonces, cuando tengo que estas tres son falsas, veo que hay tres cruces, una cruz en la 1, en la 2 y en la 3. Por lo tanto, ¿cuáles son falsas? La 1, la 2 y la 3, porque yo asocio que las cruces son falsas. Entonces, la alternativa es la letra E. Luego, pregunta PSU. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas? ¿Qué hacemos primero? Anotamos a la izquierda verdaderas y le ponemos ahora un ticket, porque vamos a asociar los tickets
a las proposiciones verdaderas. Acá lo que tenemos en la primera proposición es un lenguaje matemático de conjunto, que son designados por símbolos. Entonces nos preguntan, ¿son este símbolo de acá, z más, iguales a los naturales? Sí, porque los enteros positivos acabamos de ver que son iguales a los números naturales. Parten con el 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta alternativa es verdadera. Acá tenemos enteros positivos, natural. Entonces yo le pongo un ticket. Después, proposición 2. Si yo uno el z menos, que son los enteros negativos, al 0, y eso lo uno al z positivo, que serían los enteros positivos, voy a tener los enteros en total verdadero, porque los enteros tienen los números a la izquierda del 0, que son los negativos, el 0 justo al centro, y los enteros positivos a la derecha del 0. Unimos esto, enteros negativos, con el 0, con enteros positivos, z. Por lo tanto, la 2 es verdadera también. Y le ponemos el ticket aquí. Y después tenemos la proposición número 3. Existen 3 números primos menores que 5. Nosotros, que ya hemos practicado harto, ¿cierto? Tenemos nuestra secuencia de los números primos de memoria. Y acá, ojo, porque nos preguntan los menores que 5. Entonces serían el 3 y el 2 nomás. Si nos hubieran dicho menores o iguales que 5, tendríamos que haber incluido el 5 y habríamos tenido 3 números. El 2, el 3 y el 5. Entonces aquí que nos dicen que existen 3 números primos menores que 5 es falso, porque existen solamente 2 números primos menores que 5, el 2 y el 3. De nuevo, si hubieran sido menores o iguales que 5, ahí habrían sido 3. Entonces acá le ponemos una X porque es falso. ¿Y cuáles de las proposiciones serían verdaderas? La 1 y la 2, que son las únicas que tienen ticket. Por lo tanto, la alternativa es la B. Recuerden que este video, el PowerPoint, lo pueden bajar en el link de la descripción.